Así que vamos al tema de hoy. Y como ustedes saben, nosotros siempre lo especificamos, nosotros estudiamos la palabra del Señor capítulo por capítulo, versículo por versículo, y no hay un espacio en la Biblia que nosotros no discutimos. Y eso es lo más interesante de todo. Aquí nosotros no nos podemos escapar, aunque yo creo que el pastor Giordani me hizo trampa con este tema en específico. Yo creo que él me dio este tema a propósito por la dificultad de este tema. Él sabía que este tema iba a ser sumamente difícil. Llevaba una semana, mi hermano, dando cantazos por este tema y no daba. Pero por la misericordia de Dios pudimos hacer algo aquí con esto y lo vamos a compartir con todos ustedes. Y la lectura de la palabra del Señor se encuentra en Marcos capítulo 12, del versículo 18 al 27. Y el tema que yo le puse a esto y que Dios me permitió ponerle fue el Dios de los vivos. El Dios de los vivos. Yo creo que usted se mete a ese tema en su corazón y usted va a entender por qué es que yo puse este tema, el Dios de los vivos. Dice así la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos, que dicen que no hay resurrección después de la muerte. Le plantearon la siguiente pregunta: Maestro, Moisés nos dio una ley que dice que si un hombre muere y deja una esposa sin hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. Ahora bien, supongamos que habían 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo hermano se casó con la viuda, pero también murió y sin dejar hijos. Luego el tercer hermano se casó con ella. Lo mismo sucedió con los 7 y aún no habían hijos. Por último, la mujer también murió. Entonces, dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús contestó: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Pues cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. Yo creo que usted se quede con esto en su mente. El versículo 25. Quédese con este versículo, lo voy a volver a leer. Pues cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En este sentido, serán como ángeles del cielo. Ahora bien, en cuanto a si los muertos resucitarán, ¿nunca han leído acerca de esto en los escritos de Moisés? En la historia de la zarza ardiendo, mucho después que Abraham, Isaac y Jacob murieron, Dios le dijo a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es el Dios de los que están vivos, no de los muertos. Ustedes han cometido un gran error. Y le quiero adelantar algo. Aquí Dios está diciendo, Jesús está poniendo un ejemplo y le está diciendo que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero esa gente está muertos. Pero entonces le dijo: Él no es un Dios de muertos, sino que es un Dios de vivos. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero comenzar porque más adelante vamos a ir entendiendo por qué Jesús le dice esto a los saduceos. Y muchas personas tienen un concepto de Cristo, de Jesús, como alguien que se caracteriza en amor, en compasión, en dulzura. Y por supuesto, Él es eso, Él es amor, Él es dulzura. Pero usted sabe una cosa, hay una verdad de Jesús en estos capítulos y en estas confrontaciones que Jesús tuvo con los fariseos y con los saduceos y con todo lo que termina con ellos,
Y él tuvo confrontaciones fuertes donde él enseñó una área que mucha gente no creía que Jesús tenía. Y probablemente nosotros nos identifiquemos con esto porque cuando tú eres celoso de la palabra de Dios, hay cosas que gente te van a decir que te van a molestar porque tú crees en un Dios vivo. Tú crees en un Dios que lo puede todo. Y tú sabes que la verdad está en la palabra del Señor. La razón en la que nunca dejó de señalar el Señor Jesucristo, dejó de señalar el error y denunciar el pecado fue por esto. Fue por los errores que toda esta gente le decía a él. Por lo tanto, al estudiar sus controversias, porque Jesús tuvo controversias desde el momento en que él vira las mesas en el templo, podemos ver a un Dios controversial, a un Dios que decía, esto está mal y está mal. Eso se llama convicción. Cuando tú tienes convicción de quién tú eres, de lo que tú eres, no hay nadie que te va a sacar de ahí. Tú te vas a quedar ahí y vas a decir, no, mi Dios es real y yo lo creo. Y Jesús se mantuvo en esa convicción y denunciaba el pecado, denunciaba los errores. Y esto a los saduceos no les gustaba mucho. Pero usted sabe una cosa, mi hermano. A continuación vamos a considerar uno de los debates que Jesús tuvo con los saduceos acerca de la resurrección. Su importancia, que subraya un solo hecho. Y se habla de esto en los 3 evangelios, sino porque si no existiera la resurrección, el cristianismo no tiene sentido. Si no existiera la resurrección, el cristianismo no tiene sentido. Créanme una cosa, que de aquí nosotros, todos nosotros y todos los que nos están escuchando a través de las redes sociales, vamos a terminar, y ese es nuestro enfoque, vamos a terminar creyendo plenamente en la resurrección de los muertos. Y aunque usted diga, Gilberto, te volviste loco, tú me estás diciendo que puede. Sí, de aquí nosotros vamos a quedar convencidos completamente por la Biblia de que los muertos resucitan. Y Pablo tuvo esta controversia con mucha gente y él escribe perfectamente acerca de esto en los Corintios. Y en 1 Corintios capítulo 15 verso 13 al 19 me encanta esta porción bíblica donde dice, pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios. Porque hemos dicho de Dios que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. Y si todavía son culpables de sus pecados, en ese caso todos los que murieron, creyeron en Cristo, están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Yo puedo cerrar la predicación aquí ahora mismo, irme y ya se acabó hoy. Y no tengo que decir más nada. Pero usted sabe que no lo voy a hacer. Tengo mucho más que decir. Porque yo no me maté escribiendo una semana completa y borrando la mitad del mensaje. Porque así fue. Escribí un mensaje de todo el tamaño y lo borré casi la mitad. Pero vamos a darle a esa mitad que traímos. ¿Quiénes eran los saduceos? Después del enfrentamiento con los fariseos, estuvimos estudiando eso, nuestro pastor Jordani nos enseñó eso la semana pasada. Jesús tuvo un encuentro con los saduceos. ¿Quiénes eran esta gente? ¿Qué pensaban? ¿Qué era lo que a ellos les motivaba a ir en contra de Jesús? ¿Con qué intención se acercaron a Jesús? Los saduceos eran una secta minoritaria, no era tan grande, del judaísmo, pero entre sus filas se encontraban los personajes más ricos y más poderosos de la nación. Por ejemplo, la familia del sumo sacerdote y los principales sacerdotes eran saduceos. Mire, mi hermano, yo le voy a decir algo. Toda esta gente estaban en contra de Jesús.
Y por toda esta gente fue que Jesús fue crucificado. No estamos hablando de fariseos, no, estamos hablando de fariseos, de saduceos, los principales sacerdotes. Toda esta gente se unieron en un complot para tratar de ridiculizar a Jesús. En este tiempo lo podemos ver, gente que tratan de ridiculizar el evangelio. Pero usted sabe una cosa, aquí en Calvary Chapel no hay espacio para eso, porque lo que nosotros tenemos aquí es Biblia, 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 y no hay espacio para nada más. Aquí no hay espacio para opiniones, ni Jordani dice su opinión, ni el pastor Lorenzo, ni los hermanos. Aquí no hay opinión. Aquí, todo esto que yo estoy diciendo aquí no es mi opinión. Es la opinión de la palabra de Dios. Desde ese punto de vista, políticamente, mi hermano, colaboraron con el Imperio Romano. O sea, que eran, no me gustaría decirlo, pero creo que lo voy a decir. Por lo menos en Puerto Rico, a gente que son así le dicen lambones. Lambeojos. Eran lambeojos del Imperio Romano. Lo dije, fíjate. Ya. Eran lambeojos, eran hipócritas. Por eso fue que Jesús le dijo, el sepulcro blanqueado. Usted sabe, todos los insultos que Jesús se pudo haber inventado, se los dijo. Lo que le permitía a esta gente que tuvieran comodidades y privilegios. Y esta era la razón por la cual no eran tan populares con los fariseos. Los fariseos y ellos no ligaban mucho, pero se unían para estar en contra de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a su creencia, solo admitían la autoridad del Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. Ellos no aceptaban nada más. 5 libros, nada más. Y pensaban que habían sido dados para regular la vida de los hombres en la tierra. Ellos pensaban que eran algo perdido que Dios encontró, y ellos dijeron, bueno, nosotros somos los que vamos a regular todo este revolú que hay aquí en esta tierra. Se creían más de la cuenta. ¿Usted conoce a gente así? ¿Ah? Dígalo, no se atreve a decirlo. Eso es lo más que hay, dice la hermana. Mire, ella se atrevió mejor que usted. Hay gente que se cree superiores a otras personas. Y esa gente hay que tener cuidado con ellos. Porque esa gente son los primeros que te traicionan. Y usted sabe que ellos pensaban que había como que esa unidad perdida, y ellos eran los que iban a estabilizar la tierra, los hombres. En otra vida negaban que hubiera otra vida fuera de esta, la que viven, y ridiculizaban la idea de la resurrección. O sea, no creían para nada en la resurrección. Por eso fue que yo le dije que de aquí nosotros vamos a salir creyendo en la resurrección de los muertos. Tenemos que hacerlo, porque si no, entonces Cristo no funciona en nosotros. Aleluya. ¿Quién cree aquí que Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario? ¿Y quién cree que Él resucitó al tercer día? Eso es, denle un aplauso a Cristo. Los apóstoles se enfrentaban a esta gente a diario, y podemos ver un ejemplo en Hechos capítulo 4 del verso 1 al 2, donde los apóstoles dicen, hablaban ellos del pueblo, al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes del jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ellos no les gustaba eso, no para nada. Y cuando veían la oportunidad, trataban de ridiculizar al que lo hablara. Podemos decir que eran unos liberales radicales del antiguo judaísmo, y pues se disfrutaban del poder y la riqueza, y podían tomar ventaja de sus privilegios que el Imperio Romano le daba. Pero usted sabe una cosa, esta gente tenían intenciones malas hacia Jesús. Las intenciones de los saduceos. En el pasaje anterior tuvimos la ocasión de ver cómo los fariseos, que nuestro pastor Jordani lo habló, habían sido derrotados por Jesús a través de su palabra. Y tal vez los saduceos pensaban que había llegado el momento de ellos demostrar su superioridad. Como yo dije, ellos pensaban que eran superiores.
Y decían estos fariseos, Jesús cogió a estos fariseos y los hizo pedacitos y barrió el piso con ellos. Vamos a ver qué va a pasar con nosotros. Le vamos a tirar una que él no va, lo vamos a dejar ciego. Él no va a saber por dónde va a venir. En este sentido tenemos que decir que los saduceos no pretendían crear problemas a Jesús con las autoridades romanas. Esa no era su idea. Los fariseos sí, esos sí tenían intenciones negativas hacia Jesús contra los romanos, pero los saduceos lo único que querían era ridiculizar, hacer ver a Jesús como si Jesús no supiera nada. Pero mire qué lindo, yo no sé usted, pero yo estoy contento que yo estoy del lado de Jesús, del equipo de Jesús. Yo estoy del equipo ganador. Yo no sé usted, pero yo estoy en el equipo bravo de verdad. Yo se lo voy a demostrar en varios segundos. ¿Por qué no podemos olvidar que Jesús había hablado en otras ocasiones de su propia resurrección y de la resurrección en general de los muertos? Jesús no se callaba cuando tenía que ver con este tema. Él lo decía públicamente donde fuera. Hay un ejemplo hermoso en la Biblia, en Juan capítulo 5, el verso 28 y 29, donde dice: no se sorprendan tanto. Ciertamente ya se acerca el tiempo que todos los que están en la tumba oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continúan en su maldad resucitaron para sufrir juicio. ¿Ok? Hay más de esto. Usted sabe una cosa. Los saduceos querían ridiculizar a Jesús y trataron de hacerlo con la misma palabra de Dios. Usted sabe que hay mucha gente que son así. Hay gente que trata y utiliza la palabra de Dios para tratar de ridiculizar el evangelio. Y para tratar de que no creamos en el sacrificio que Jesús hizo en la tierra. Y lo que se enfocan es en dogmas, en doctrinas y en leyes terrenales. Y no se enfocan en el sacrificio que Jesús hizo en la tierra por nosotros y que su sangre preciosa fue derramada y que Él resucitó al tercer día. Si todos los llamados cristianos se enfocaran en que Jesús vino a salvarnos, en que Él murió por nosotros y que resucitó al tercer día, las cosas fueran diferentes, el evangelio fuera diferente. Pero por causa de gente que introduce pensamientos y tratan de ridiculizar el evangelio, por eso es que no podemos llegar donde tenemos que llegar. Y los saduceos eran eso. ¿Usted sabe una cosa? Si yo pudiera escoger un insulto para los religiosos, digo, no es que yo pensara que voy a insultar a alguien. O a lo mejor sí, a lo mejor he pensado insultar a alguien. Y a lo mejor, si yo fuera a buscar una palabra bonita para insultar a alguien, por decir la verdad, exacto, porque a veces la gente, mire, especialmente en las redes, usted se encuentra con gente que no sabe ni dónde están parados, y a uno le da ganas de decirle: mire, canto, ¿verdad? Pero uno se aguanta. Si yo fuera a utilizar un insulto, yo diría: mira, canto es saduceo. Sería un insulto bastante elegante y bastante bonito. Porque hay muchos religiosos que piensan que todo tiene que ver con lo que está aquí en la tierra, con lo que yo voy a hacer aquí, con mi iglesia, con el altar que yo voy a poner, con los músicos que yo tengo, con el piano que yo tengo, con la batería que yo uso, con las flores que yo puedo poner. Por cierto, las flores, ¿dónde están? Ya no las ponemos. Hay que buscarlas, tenemos que poner las flores. Y nos preocupamos por lo que está aquí terrenal, pero en realidad no se trata de eso. Primero, usted sabe que estos hombres le dijeron a Jesús: Moisés nos escribió. Y si vamos a agarrar a este hombre, lo vamos a agarrar con la palabra. Si él de verdad es el Mesías, lo vamos a agarrar con la palabra. Pero mire, usted sabe que lo primero que notamos
es que cuando los saduceos presentaron su problema a Jesús, lo hicieron basándose en la palabra de Dios. Se refirieron al caso que legisló Moisés cuando un hombre debía levantar descendencia a su hermano muerto. Y si en vida no había tenido hijos, en ese caso se debería casar con la viuda y el hijo que tuviera sería considerado como el hijo del hermano. Yo quiero que nosotros visitemos ese momento en que Moisés dijo eso. Y eso está en Deuteronomio, capítulo 25, el verso 5 y 6, donde dice: si dos hermanos viven en una misma propiedad y uno de ellos muere sin tener un hijo varón, la viuda no podrá casarse con alguien que no sea de la familia. En cambio, el hermano de su esposo tendrá que casarse y tener relaciones sexuales con ella para cumplir con los deberes de un cuñado. Al primer hijo varón que ella tenga de esa relación se le considerará hijo del hermano fallecido para que su nombre no sea olvidado en Israel. La descendencia de un hombre en Israel era muy importante. Por eso era que Isaías, Isaac y todos estos grandes hombres anhelaban tener un primogénito. Por eso fue que Dios probó a Abraham para que sacrificara a su hijo. Porque él sabía que si él perdía a su hijo era su descendencia. Y Dios lo probó de esa manera. Así es que Dios nos prueba. Dios nos prueba y nos pide que le demos lo más que nosotros queremos. Lo más que nosotros anhelamos, eso es lo que Dios quiere. Si eso te está robando tu paz, si te está robando el acercarte a Dios, Dios te lo va a pedir para que tú se lo sacrifiques a Él. Ay, 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 se quedaron callados. Parece que eso no le gustó. En la pregunta de los saduceos que le hicieron a Jesús, citaron este deber del cuñado de levantar descendencia a su hermano. Curiosamente, el verbo que ellos utilizaron, el verbo griego que ellos utilizaron, es el mismo que se usa para referirse a la resurrección. Tal vez con esto lo que pretendían señalar es que la única resurrección en la que ellos creían era la de por medio de la descendencia de su hermano. De hecho, cuando pensaban en otras posibilidades, mi hermano, escucha bien esto está bien interesante, les parecía que se creaban situaciones muy complejas. Ellos decían, espérate, si nos ponemos a pensar, y si esta mujer, y si estos son 7 hermanos, ellos hicieron un espagueti de toda esta situación. Si estos 7 hermanos se casan con esta misma mujer, ¿qué va a pasar? Siguieron añadiéndola a la situación y poniéndola un poquito más difícil para ver la reacción de Jesús. Y después de presentar su caso, no lo podemos, yo me lo puedo imaginar cuando ellos le dijeron a Jesús, oye Jesús, ¿qué tú crees? Si estos 7 hermanos, uno muere y entonces, como dice la ley de Moisés, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Así es que ellos dicen, así que los saduceos dicen. Y los saduceos de hoy en día también lo dicen así. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Por eso es que nosotros tenemos que tener la mente clara y estudiar la palabra del Señor para que nadie nos engañe, para que nadie nos venga a meter situaciones erróneas de la palabra del Señor. Y yo me lo imagino a ellos con sus manos frotándose y diciendo, este tipo de aquí no va a salir. Lo agarramos porque le pusimos a Moisés, que es nuestro patriarca, que es el hombre grande. Yo me lo imagino a ellos frotándose las manos en actitud de victoria mientras le hacían la pregunta a Jesús de la resurrección. ¿Y cuál fue la pregunta que le hicieron a Jesús? Le dijeron, ¿de cuál de ellos será la mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Vamos a ver, Jesús, ¿qué es lo que tú vas a contestar en esta situación? Según ellos, si existía la resurrección,
Los problemas de esta viuda se iban a incrementar. Si existía la resurrección, se iban a agravar los problemas de esta viuda. Porque entonces toda esa gente, de todo ese revolú que dijo, se iban a encontrar en la resurrección. Resucitó la viuda y resucitaron los 7 hermanos. Y los 7 hermanos le iban a ir donde la viuda. Hey, ¿te acuerdas de mí? Así era que ellos veían la situación. Así era que ellos podían entenderla. Así era que ellos se la presentaron a Jesús. Le dijeron a Jesús, esta viuda tiene problemas, tiene 7 problemas, porque cuando ella resucite se casó con los 7 y se va a encontrar con los 7. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cuál de ellos se va a quedar? Esto es una serie de Netflix. Esto es una serie de Netflix. Usted se pone a leer esto. Mire, yo no me podía salir de esta partecita porque era más interesante. Yo decía, pero ¿y es verdad? Si ellos resucitan y la ley de Moisés dice que ¿cómo ellos van a resolver este asunto? Según ellos, se iba a incrementar. En el supuesto que ellos plantearon a Jesús, la suposición que ellos hicieron, la mujer tendría 7 maridos. ¿Acaso en el cielo se va a permitir las relaciones entre muchos matrimonios? No. ¿Acaso, si no es así como yo lo estoy diciendo hoy, cuál de ellos sería el afortunado? Yo no sé por qué yo escribí esta pregunta, pero me imagino que era que yo estaba pensando en eso mismo cuando escribí esto. Pero dice, ¿cuál de ellos sería el afortunado que se quedaría con la mujer? Y del resto, si se quedan los otros 6, ¿estarían solteros toda la vida? Denle un aplauso a Cristo, déselo. Pero tú sabes una cosa, mi hermano. Esta gente tenía un concepto totalmente equivocado. Los saduceos estaban equivocados. En su primicia inicial, cuando comenzaron a hablar, comenzaron a meter la pata desde el principio, que comenzaron a hablarle a Jesús, dizque con Jesús. Por eso fue que yo le dije que yo estoy contentísimo de estar a favor de Jesús y del lado de Jesús. Porque yo no quiero ser ridiculizado como fueron ridiculizados los fariseos y los saduceos. No, mi hermano, yo quiero ser parte de eso. Yo me gozaba que nuestro hermano Jordani me contó una anécdota y me dijo que él estaba en la barbería y se estaba recortando y de momento pusieron un mensaje y el predicador bien bonito, que gloria a Dios, aleluya. Hasta el momento en que el predicador comenzó a decir cosas que no tenía que decir. Y Jordani se puso nervioso y comenzó a buscar en su app la palabra correcta. Y dijo, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo necesito decirle a ustedes lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice esto y esto. Mire, mi hermano, cuando nosotros tenemos el respaldo de la palabra de Dios, no hay nadie que nos pueda callar. No hay nadie que pueda convencernos de otra cosa. No hay nadie. Y los saduceos estaban en ese mismo problema. En gran medida, los responsables de que este error eran de los fariseos, que eran los que creían y los que predicaban acerca de la vida de la resurrección de una forma completamente materialista. Los fariseos creían que todo era material. Según ellos, el matrimonio perduraría por toda la eternidad, al igual que los otros órdenes de esta tierra terrenal. Habían llegado a estas conclusiones porque medían la realidad del mundo de los espíritus en base a lo que veían en este mundo. Pero el Señor Jesucristo dijo que la vida venidera no se puede concebir a los términos de esta vida presente. Usted no puede comparar la vida venidera con Jesús a este tiempo. No lo puede comparar, es completamente diferente. Y usted sabe que hubieron 2 errores que estos saduceos cometieron al comenzar a hablar con Jesús. Y yo me di cuenta cuando estoy leyendo en el capítulo 12, del versículo 18 en adelante, me di cuenta que hay 2 errores grandísimos que estos hombres cometieron. La primera cosa que les dijo
es que estaban equivocados debido a su falta de conocimiento de las Escrituras. A pesar de que los saduceos presumían de ser inteligentes, de ser educados, de ser cultos, de ser ricos, de tener todo el glamour del mundo, Jesús les dijo que en realidad eran unos ignorantes. Yo soy boricua, soy puertorriqueño. Y en Puerto Rico tenemos una frase, yo recuerdo cuando discutíamos en la cancha de baloncesto, cuando discutíamos en la calle, mientras estábamos hablando a altas horas de la noche, nosotros hablando afuera y discutiendo de cosas que ni sabíamos. Y cuando alguien se equivocaba, nosotros le decíamos, tú eres un morón. Y Jesús les dijo que en realidad eran unos ignorantes de la palabra. De ser inteligentes y educados a ignorantes, mi hermano, es tremendo. Hay de aquel que se mete con un Dios vivo. Y mira, hermano, al hablar de esta forma, Jesús estaba volviendo a mostrar la importancia que para él tenían las Escrituras. Jesús no vino a decir lo contrario que dice la palabra. Jesús vino a respaldar lo que dice la palabra de Dios. De hecho, él consideraba que la Escritura era el juez supremo, era lo que dictaminaba la sentencia aquí en la tierra. Y no había quien le discutía. Por ejemplo, el joven rico, cuando le discutió a Jesús o le pidió y le preguntó a Jesús acerca de la vida eterna, Jesús le dijo y lo volvió a la ley, le dijo, pero tú no sabes tus mandamientos, tú desde niño no aprendiste lo que son los 10 mandamientos. Cuando los fariseos quisieron conocer su postura acerca del divorcio, su respuesta fue, ¿qué te mandó a Moisés que hicieras? Jesús lo volvía a la Biblia. Ellos los atacaban a través de la Biblia y Jesús le contestaba con la palabra. Y ahora con los saduceos veremos que hizo lo mismo. Pero aunque ignoraban las Escrituras, esto no le impedía usarla de una forma errónea. Y así lo hicieron cuando se presentaron a Jesús. Su pregunta acerca de la resurrección fue una pregunta a propósito. Pensaban que Jesús no le podía contestar. Mire, hay unos amigos de nosotros los cristianos que se llaman los testigos de Jehová. Son amigos de nosotros. A mí me encanta hablar con ellos. A mí me encanta hablar con los mormones. Son amigos de nosotros. Porque cuando me traen palabra, yo puedo contestar con palabra. Yo no tengo que discutir con nadie. Yo tengo que discutir con palabras, con lo que Dios me ha enseñado a través de su palabra. Eso fue lo que nos enseñó Jesús. Pero usted sabe una cosa, desgraciadamente esto sigue ocurriendo con una frecuencia hoy en día. Usted lo ve a diario, usted lo ve en la barbería, usted lo ve en un supermercado, usted lo ve en las iglesias, usted lo ve en las redes sociales, usted lo ve donde quiera. Ahora bien, si los saduceos eran personas inteligentes y tenían recursos suficientes para estudiar las Escrituras, ¿por qué seguían siendo ignorantes de ellas? La razón por la cual era que estas personas aceptaban las Escrituras como revelación que no era inspirada por Dios. Ellos no creían que la palabra era inspirada por Dios. Ellos creían que fue Moisés, que Moisés tenía que poner unos estatutos y ellos decían, bueno, Moisés puso esto, pero no fue inspirada por Dios. Eso era lo que ellos creían y decían. Pero cuando vemos estas razones por las cuales ellos rechazaban todo lo sobrenatural y solo estaban dispuestos a creer en aquello que pudiera comprobar por sí mismo, oye hermanos, así rechazaban la autoridad de la palabra y establecían la verdad sobre la base
que sus propias maneras de pensar y lo que ellos pensaban acerca de la resurrección. Pero hay otro punto, otro error que yo encontré en estas personas hablándole a Jesús. Cuando le dijeron, Jesús le dijo, ignoráis el poder de Dios. Ustedes ignoran lo que Dios puede hacer. Escucha bien, mi hermano, escucha bien. Usted no puede ignorar en ningún momento de que Dios puede restaurar su familia. Usted no puede ignorar en ningún momento de que Dios lo puede sanar de cualquier enfermedad que usted tiene. Usted no lo puede ignorar, usted no puede pasar por alto. Según el error de los saduceos era que ignoraban el poder de Dios, al igual que los materialistas de hoy en día que piensan que ellos mismos lo pueden hacer. No. Yo creo que Dios puede hacer cosas maravillosas y yo lo he visto en mi vida. Yo creo que Dios puede sanar a las personas. Mire, el año pasado yo tuve la oportunidad de ir a casa de una prima mía. Ella estaba padeciendo de cáncer. Y cuando yo entré por la puerta, ella estaba acostada, no podía ni abrir los ojos. Además de que mi corazón se compungió a ver a un familiar mío de esa manera. Mi esposa estaba conmigo, mi esposa vio esto. Yo fui con mi guitarra. Yo fui y la abracé y la besé. Y yo declaré sanidad sobre ella ese día. Yo viajé desde Reading, Pensilvania hasta Allentown. Y yo recuerdo que cuando yo hice esa oración y yo comencé a cantar y yo comencé a decirle al Señor, Señor, yo creo en ti. Yo creo en ti. Y canté esa canción que dice, creo en ti, Jesús, por lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, por lo que harás en mí, en mí. En mí recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe. Cuando yo empecé a darle gloria a Él, yo empecé a ver cómo Dios hizo un milagro, porque no se trata de mí, se trata de Él, de Dios, de su autoridad. Yo creo en Él. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en ti. Mira, mi hermano, a mí no me importa. A mí, y lo digo con toda autoridad del Espíritu, a mí no me importa hechicería. A mí no me importa espiritismo. A mí no me importa santería. A mí no me importa brujería. A mí lo que me importa es el poder de Dios. Aleluya. Que sobrepasa. Mire. Cuando usted entienda eso, por eso es que yo tengo que ver todo eso que yo acabo de mencionar como una minoría. Eso no se puede comparar al poder de Dios. Yo no le puedo dar importancia a algo que no tiene poder. Yo no le puedo dar importancia a algo que no puede hacer nada. Yo a lo único que le tengo que dar importancia es al poder supremo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ay, ay, ay. Cuando resucite, ni se casarán ni se darán en casamiento. Jesús le estaba hablando claramente a esta gente. Finalmente el Señor Jesucristo explicó que el mundo de la resurrección no sería simplemente una continuación de esta vida. No lo podemos ver de esa manera. Cuando va a creer en un orden, Él va a crear un orden nuevo de cosas en el que los problemas de la tierra serán definitivamente resueltos por completo. ¿Usted se cree que usted está sufriendo aquí? Cuando venga el advenimiento de Jesús, todo ese sufrimiento va a desaparecer. Ese dolor de espalda no va a estar. Ese diabetes no va a estar. Usted va a ser completamente transformado en Jesús, porque va a ser resucitado bajo su unción y su poder. ¿Cuántos dicen amén? Y es imposible imaginárselo, porque será infinitamente mejor que cualquier cosa que hayamos podido conocer en esta tierra.
Nuestra mente carnal no nos da para llegar a esa bendición. Y entre las cosas que el Señor Jesucristo explicó que cambiarían estaba el matrimonio. Fíjese, algo que los saduceos estaban tratando de hacerle entender a Jesús. Y Jesús lo aclara. Una de esas cosas fue el matrimonio. No debemos olvidar que su propósito fundamental aquí en la tierra es de proveer continuidad del matrimonio, estoy hablando. De proveer y de que la raza humana se multiplique. Mire, esa es la razón principal del matrimonio. Cuando usted se casa, la razón principal es para que usted procrear, multiplíquese. Después, Dios hizo al hombre y a la mujer para que no estén solos, para que se acompañen y se den apoyo entre ellos mismos. Pero en la nueva creación que Jesús tiene para nosotros, no existirá la necesidad de seguir reproduciéndose, porque ya no habrá más muerte. No hace falta. Por esta razón el Señor Jesús dijo que seríamos como ángeles, que vamos a ser transformados, en los cuales los saduceos no creían. Ellos no creían en los ángeles, porque nunca moriremos y tampoco nos casaremos. Escucha bien, ni vamos a morir, ni vamos a tener necesidad de casarnos. No se ponga triste. Y el que no se ha casado, avance a casarse, que después te coge tarde. Primera de Corintios capítulo 15, versos 52 a 54 dice: sucederá en un instante. Esta porción bíblica me estremeció cuando la leí hoy en la tarde. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estamos vivos, también seremos transformados. Pues nuestro cuerpo mortal tiene que ser transformado en un cuerpo que nunca morirá. Nuestro cuerpo mortal debe ser transformado en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestro cuerpo mortal haya sido transformado en nuestro cuerpo que nunca morirá, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada por la victoria. No habéis leído. Eso fue otra cosa que Jesús le dijo. Ustedes no leen. Ustedes no saben leer. A mí, mi abuela, cuando yo decía algo que no tenía sentido, o que ella me decía algo y yo no la entendía. Yo cuando niño, yo recuerdo que ella me decía algo y yo decía, ¿qué? Y ella volvía y me lo repetía y yo decía, ¿qué? Ella me decía, tú eres griego, muchacho. Así era que me decía, tú eres chino, ¿qué es lo que tú entiendes? Yo te estoy hablando español. Tú no lees. Y yo decía, abuela, pero bendito, es que yo soy lento. Por último, el Señor iba a responderle con la misma escritura. Escúchame bien, esto está interesantísimo y estoy terminando casi. Jesucristo les responde a ellos con la misma escritura, con las que ellos habían hecho su pregunta. Para ellos utilizó una historia sacada del Pentateuco. ¿Y qué fue lo que yo dije que ellos creían? Yo dije que los saduceos creían en qué. Para ellos el Pentateuco era su ley. ¿Y qué fue lo que Jesús utilizó? Su ley. Ellos trataron de confundir a Jesús y Jesús dijo, ustedes me quieren confundir a mí. Yo voy a utilizar su ley para demostrarles que ustedes están equivocados. Cuando Jehová se reveló a Moisés en la zarza que ardía. ¿Usted se acuerda de eso? Que cuando se prendió esa salsa que ardía y no se consumía,
Y Dios le dijo a Moisés, ¿qué fue lo que le dijo a Moisés? Exacto, eso fue en inglés. Quita los zapatos. Ahorita encendía con el inglés. Quítate los zapatos de tus pies. ¿Usted sabe qué significa tus zapatos? ¿Usted sabe que en ese tiempo, qué significaban los zapatos de Moisés? Significa tu vida pasada. Es hora de que tú te quites tu vida pasada y entras a una nueva visión del Señor tiene para ti. Es hora de que tú te quites tu sandalia y entres descalzo a la presencia de Dios. La salsa al día y no se consumía. Le indicó que su relación con Abraham, con Isaac, con Jacob tenía una permanencia y que no se había interrumpido con la muerte. Mire lo que Jesús le dijo. Jesús le dijo, Éxodo capítulo 3, el verso 6, era lo que Jesús se refería. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Escucha bien, mi hermano. Cuando todos estos hombres habían muerto cientos de años antes de que Moisés naciera, sin embargo, Dios seguía manteniendo una relación viva con ellos. Y es por eso que Él no dice, yo fui el Dios, yo era el Dios, yo en algún momento fui, sino que Él dice, yo soy el Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob. Por eso fue que yo le puse como tema a esta enseñanza, el Dios de los vivos. ¿Usted sabe por qué? Porque ellos experimentarán la resurrección de los muertos, igual que usted y que yo. ¡Aleluya! Dios utilizó el yo soy. Yo soy el Dios de tu padre. Yo soy el que soy. Yo soy la puerta. Yo soy el maestro y el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el alfa y el omega. Mire, hay más. Paro. No, porque es que yo no veo que ustedes. Yo estoy diciendo aquí a él yo soy. Ustedes no hacen nada. Yo creo que yo estoy aquí solo. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy el pan de vida. Yo soy la vida verdadera. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan, el vino que descendió del cielo. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el Dios de los vivos. Además, la resurrección. Y esto lo quiero utilizar como aplicación. Quiero que apliquemos esto en nuestra vida hoy. Ahora nosotros vamos a aplicar esto en nuestra vida. Además de la resurrección, es una necesidad absoluta. Si Dios ha de cumplir su promesa a Abraham, a Isaac y Jacob, ¿usted sabe por qué? Porque cuando estos hombres murieron, todavía habían promesas que Dios tenía que cumplir a cada uno de ellos. Así que si Dios te dio promesa a ti, no te preocupes. Dios la va a cumplir aquí o en la otra vida. Dios la va a cumplir. Dios se comprometió a bendecirle en diferentes aspectos de su vida que ellos nunca llegaron a ver antes de la muerte. Pero la resurrección hará posible el pleno cumplimiento de esa promesa. Mi hermano, termino con esto. Oiga, mi hermano, Dios no es un Dios de muertos, sino que es un Dios de vivos. Porque para Él todos están vivos. Y te voy a explicar por qué. Con esta afirmación Jesús nos recuerda que la muerte no tiene la última palabra en nuestra vida. Que la muerte no es la que determina qué es lo que va a pasar con nosotros, sino que todos estamos llamados a una vida resucitada en Él. Pues Dios Padre, que nos ama profundamente, nos ha creado para la vida y no para la muerte.
Y la vida que nos espera es la vida en Dios, donde todos llegan a su plenitud y todos quedan transformados. Mire, yo quiero ver las manos de aquellos personas que quieren ser transformadas. Todavía falta. Vamos a ser transformados. Vamos a ser transformados. Si bien la muerte es una realidad en nuestra vida, como todos lo sabemos por la fe que no es nuestro destino final. Ay, ay, ay. Somos eternos. Dile al que está a tu lado: hey, yo voy a vivir para siempre. Díselo. Dile al que está detrás de ti, dile: yo soy eterno. Aleluya. Cristo, oiga mi hermano, porque Cristo con su pasión ha destruido la muerte de una vez y para siempre. Gracias a Él, la muerte y el pecado ya no tienen ningún poder sobre nosotros. Porque Jesús... y por eso, por Jesús, todos estamos llamados a ser partícipes de la resurrección y del mundo futuro, pues Él por puro amor nos hizo dignos de esta gracia. Mira mi hermano, escúchame bien y con esto termino. Ahora sí voy a terminar, créamelo. Es cierto que la resurrección de los muertos es un misterio que sobrepasa todo razonamiento humano, por lo que podemos podemos caer en la tentación de dudar o no creer en esto. Pero usted sabe una cosa, mi hermano, yo le dije a usted que de aquí usted va a salir creyendo en la resurrección de los muertos. Dios en su Hijo amado hizo posible lo imposible, porque Él todo lo puede. ¡Aleluya! Él es el Señor y todo y de todos. Él es el único Señor, el Dios de la resurrección. Y que en un momento dado, cuando seamos levantados, vamos a ser resucitados. Y los que estamos vivos vamos a ser transformados. Y no vamos a tener que lidiar con ningún problema, porque todo va a ser borrado. ¿Cuántos quieren experimentar eso? Terminamos en esta hora. Voy a pedirle al hermano Jordani que pase por aquí y me ayude con el piano. Porque sobre todas las cosas, mi hermano, lo que nosotros tenemos que entender es que dentro de esa resurrección está nuestra nueva vida en Cristo. Nosotros murimos al viejo hombre. Esas personas que se bautizaron el domingo son nuevas criaturas. Resucitaron en Cristo. Son nuevas personas. Esas personas que aceptaron a Cristo son una nueva persona. Murieron al mundo, resucitaron, nacieron de nuevo. Mientras los saduceos se están volviendo locos, pensando de que la resurrección no existe, Jesús a través de la palabra le muestra que hay vida en Él, que la muerte no puede detener la obra que Dios tiene para ti. Tú no vas a morir, sino que tú vas a ver las maravillas que Dios ha hecho en tu vida.